La lucidez es considerada una virtud en el ámbito del pensamiento humano, una cualidad que, según muchos, nos eleva por encima de la ignorancia y nos acerca a una comprensión más profunda del mundo. En filosofía, la lucidez se asocia con la capacidad de ver más allá de las apariencias, de cuestionar las verdades establecidas y de buscar sentido en el caos de la existencia. Representa claridad mental, agudeza intelectual y, sobre todo, una honestidad brutal con uno mismo. Sin embargo, esta claridad también exige un precio. No todos están preparados para enfrentar lo que la lucidez puede revelar. Para Émile Cioran, la lucidez es mucho más que un ideal filosófico, es una carga, una especie de visión ampliada que nos permite ver no solo las verdades más profundas, sino también las más terribles. Es un estado mental que, lejos de proporcionar paz, sumerge al individuo en un torbellino de preguntas sin respuesta, angustia existencial y aislamiento. Cioran, un filósofo conocido por su estilo oscuro, poético y aforístico, exploró esta idea a lo largo de toda su obra. Para él, la lucidez es un arma de doble filo, nos libera de las ilusiones, pero al mismo tiempo nos deja expuestos a la realidad desnuda de la existencia. La mayoría de las personas, argumenta, vive protegida por creencias y rutinas que amortiguan el impacto de las verdades más dolorosas. Estas ilusiones son necesarias, son las que nos permiten levantarnos cada día, seguir adelante y encontrar significado en nuestras vidas, aunque sea temporalmente. Sin embargo, el individuo lúcido no tiene este refugio. En lugar de esconderse detrás de creencias reconfortantes o distracciones cotidianas, se ve obligado a enfrentar la vida tal como es, caótica, carente de sentido y marcada por el sufrimiento. En su obra El inconveniente de haber nacido, Cioran expresa esta paradoja de manera contundente: el hecho de que la vida no tenga sentido es una razón para vivir. Esta afirmación, que puede parecer contradictoria a primera vista, encapsula el núcleo de su pensamiento. La vida, en su ausencia de propósito, nos empuja a seguir adelante precisamente porque no tenemos otra opción. En su obra El inconveniente de haber nacido, Cioran escribió: el hecho de que la vida no tenga sentido es una razón para vivir. Esta afirmación aparentemente contradictoria encapsula la paradoja de la lucidez. Reconocer que la vida no tiene un propósito intrínseco no lleva a la resignación ni al nihilismo pasivo, sino a un desesperado apego a la vida. Es como si la propia futilidad de la existencia nos obligara a aferrarnos a ella con más fuerza. Pero este apego no está exento de sufrimiento. Para Cioran, la lucidez significa enfrentarse constantemente al vacío, a la ausencia de significado, y soportar el peso de esa verdad sin ninguna posibilidad de escapatoria. Uno de los aspectos más dolorosos de la lucidez, según Cioran, es su relación intrínseca con el sufrimiento. En Breviario de Podredumbre, afirmó con contundencia: vivir es sufrir, sobrevivir es encontrar algún sentido en el sufrimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay sentido que encontrar? Esta pregunta es el eje de una paradoja que define la condición del individuo lúcido. Mientras la mayoría de las personas pueden encontrar consuelo en creencias religiosas, filosofías esperanzadoras, distracciones cotidianas o metas que prometen un futuro mejor, el individuo lúcido carece de estos refugios. Incapaz de apartar la vista de la realidad, se enfrenta a la cruda verdad de que el sufrimiento es una constante inevitable en la experiencia humana. Esta conciencia no se limita a experiencias personales de dolor o pérdida, ni siquiera a tragedias colectivas. Es una comprensión existencial más profunda que engloba el reconocimiento de que todos los esfuerzos humanos, todas nuestras aspiraciones, logros y deseos, son en esencia insignificantes frente a la vastedad del universo y la inexorable llegada de la muerte. El sufrimiento, para Cioran, es como un hilo conductor que atraviesa la existencia, un recordatorio constante de la fragilidad y futilidad de la vida. La lucidez no solo trae sufrimiento, también conduce al aislamiento. El individuo lúcido se separa del resto de la humanidad, que vive inmersa en ilusiones reconfortantes. Esta separación no es solo física o social, sino también emocional y espiritual. En las cimas de la desesperación, Cioran reflexionó: no vale la pena molestarse en suicidarse, ya que siempre te suicidas demasiado tarde. Este humor oscuro revela no solo la profundidad de su alienación, sino también la paradoja del suicidio para el lúcido. Incluso ese acto final parece carente de sentido. Para Cioran, la lucidez no solo aísla al individuo de los demás, sino también de sí mismo. Al despojarse de las ilusiones que motivan nuestras acciones y deseos, el lúcido se encuentra enfrentando una desconexión profunda con su propia humanidad. Otro tema central en la filosofía de Cioran es la conexión entre la lucidez y lo absurdo. Esta idea, que también fue explorada por filósofos como Albert Camus,
Plantea que la vida carece de propósito y que el ser humano está atrapado en un conflicto perpetuo entre su deseo de sentido y la indiferencia del universo. Sin embargo, mientras Camus propuso una solución rebelde y optimista, aceptar el absurdo y vivir con alegría a pesar de él, Cioran adoptó una postura mucho más pesimista. En La caída en el tiempo, escribió, pensar es hundirse en un pozo de tiempo. Para él, la lucidez no ofrece ninguna forma de liberación, solo un descenso continuo al vacío. No hay rebelión posible, solo resignación ante lo inevitable. Aunque su visión de la vida puede parecer completamente sombría, hay una dimensión ética en el pensamiento de Cioran que a menudo se pasa por alto. A pesar de su escepticismo hacia las grandes narrativas y sus críticas a las ilusiones humanas, Cioran no abogaba por la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Por el contrario, creía que el reconocimiento de la futilidad de la vida debía llevarnos a una compasión profunda por los demás. En Los Nuevos Dioses, afirmó, la forma más alta de caridad es el acto de conceder a alguien la oportunidad de suicidarse. Aunque esta declaración es impactante, refleja su creencia en la importancia de respetar la autonomía individual, incluso en cuestiones de vida o muerte. Para Cioran, la empatía no elimina el sufrimiento, pero puede ofrecer una especie de solidaridad resignada. Esta ética negativa no busca cambiar el mundo ni aliviar el vacío de la existencia, sino simplemente compartir la carga del sufrimiento con los demás. Es un recordatorio de que, aunque la vida carezca de sentido, todavía podemos encontrar algo de humanidad en el acto de reconocer el dolor ajeno. Entonces, ¿es la lucidez una virtud o una condena? Para Émile Cioran, es ambas cosas. La lucidez es una claridad mental que pocos poseen y que incluso menos pueden soportar. Es la capacidad de ver más allá de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para dar sentido a la vida, pero esta habilidad viene acompañada de un terrible peso. Aquellos que alcanzan esta visión no solo enfrentan la verdad de que la vida carece de sentido, sino también el aislamiento que conlleva comprender esta realidad en un mundo donde la mayoría vive protegida por ilusiones. La lucidez, según Cioran, nos despoja de toda red de seguridad emocional y mental, dejándonos vulnerables ante la dura realidad de la existencia. Sin embargo, no es simplemente un estado de sufrimiento, también es una especie de integridad. Ser lúcido significa vivir en la verdad, por devastadora que ésta sea, y no sucumbir a las tentaciones de la negación. Es un tipo de valentía resignada, una aceptación amarga pero honesta de lo que significa estar vivo en un universo indiferente. Al final, la filosofía de Émile Cioran no busca ofrecer soluciones ni respuestas consoladoras. Por el contrario, nos desafía a enfrentarnos a las preguntas más difíciles de la vida y a aceptar la existencia tal como es, con todas sus contradicciones y absurdos. ¿Es mejor vivir con los ojos abiertos, soportando el peso de la verdad, o refugiarse en las ilusiones que nos ofrecen consuelo? Esta es una pregunta que Cioran nunca responde directamente, porque, en su visión, no hay una respuesta correcta. Cada individuo debe decidir por sí mismo si prefiere la claridad brutal de la lucidez o la comodidad de las ilusiones. Como él mismo expresó en La caída en el tiempo, el conocimiento, cuando es demasiado profundo, se convierte en un veneno. Esta frase encapsula la esencia de su pensamiento: la lucidez extrema no solo es un don, sino también una enfermedad que nos consume desde dentro. Sin embargo, en medio de esta oscuridad hay un extraño tipo de dignidad. Vivir con lucidez es aceptar lo absurdo de la vida y seguir adelante a pesar de ello. Es un recordatorio de que, incluso en la desesperación más profunda, existe un valor intrínseco en mirar al abismo y no apartar la mirada. Esta reflexión no ofrece soluciones fáciles, pero nos invita a enfrentar las contradicciones ineludibles de la existencia y a encontrar, en medio de la desesperación, una forma de seguir adelante. Porque, al final, incluso en la oscuridad de la lucidez, hay un extraño tipo de dignidad en aceptar la vida tal como es.